Amén, pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo sí veo una persona que es la primera vez que viene, pero no levantó la mano. Por ahí es un bebé que está aquí. Felicidades. Que- ¿eh? Gracias a Dios. Bienvenidos. Pues sonríele al de al lado y dile qué padre estar contigo hoy aquí en casa de papá. Qué bueno estar juntos. Acompáñame a orar. Señor, queremos pedirte que tu palabra, que es poderosa, cumpla el propósito por el cual tú la enviaste hoy, Señor. Que hoy, cuando salgamos de aquí, salgamos avivados, restaurados. Que nuestros corazones se enardezcan mientras escuchamos tu palabra. Que haya un avivamiento, un despertar. Que haya consecuencias de haber estado junto a ti, junto a tu palabra. Déjanos escuchar tu voz. Permítenos ser sensibles a la voz, a lo tuya, a lo que tú quieres decirnos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, a quien damos alabanza. Amén. Amén. Pues el tema de hoy es avivados por la palabra. Y miren, en nuestras vidas normalmente vamos nosotros reconstruyendo varias cosas. Nos la pasamos reconstruyendo cosas. A lo mejor tu familia llegó un momento en que estaba tronada. Y bueno, tú invitas a Dios para que venga a ayudarte a restaurar eso. Tal vez tus finanzas estaban mal y empiezas a pagar deudas y bueno, poco a poco vas tú arreglando tu propia vida, tienes proyectos y vas cambiando, pero son cosas externas, cosas que se pueden ver. Pero si el corazón, si lo de adentro no está cambiado, lo de afuera no va a estar estable. O sea, mientras no cambiemos lo de adentro, afuera va a seguir vulnerable de alguna forma. En Nehemías capítulo 8 encontramos un momento crucial en la vida del pueblo de Dios. Ya en los capítulos anteriores, ¿quién ha leído el libro de Nehemías? Ok, me van a entender. En los capítulos anteriores del 8, anteriores al 8, encontramos cómo fue restaurado el muro. Resulta que la ciudad, que normalmente eran amuralladas, pues el muro estaba destrozado y entonces había un gran peligro porque podían venir los enemigos y meterse y invadir la ciudad. Entonces necesitaban hacerle esta protección y Nehemías se da la tarea, levantado por Dios, se da la tarea de reconstruir este muro que estaba derribado. Luego pusieron las puertas y fue una tarea notable, ¿no? que en varios días lo fueron logrando. Hubo mucha oposición, pero lograron cerrar y ya tenían ahora seguridad de alguna forma. Ya habían cerrado, ya lo exterior estaba restaurado, pero ¿qué faltaba? Pues ahora había que arreglar el corazón. Y de hecho, si lees luego el libro de Esdras, encontramos cómo el templo fue restaurado y esto fue posterior a que estuvieron los muros edificados y se restauró la adoración y muchas cosas. Pero aquí en el capítulo 8, abran a ver Nehemías, todos abran Nehemías capítulo 8, porque ahí vamos a estar, vamos a leer prácticamente todo el capítulo y voy a visitar otros pasajes que aquí van a aparecer, pero tú mantente ahí en el capítulo 8 de Nehemías. Aquí encontramos un momento crucial en el pueblo de Israel. Ya habían terminado la reconstrucción del muro, que era una gran obra física, que tuvieron luchas, que vencieron, pero ya tenían protección. Sin embargo, Dios quería hacer una obra más profunda en cada uno de ellos. Él quería restaurar a su pueblo y lo hizo a través de su palabra. Por eso se llama el tema hoy avivados por su palabra. Y entonces hoy quiero hablarte cómo la palabra de Dios trajo un avivamiento, trajo alegría y trajo obediencia al pueblo de Dios. Y así como lo hizo en los tiempos de Nehemías, lo quiere hacer en tu vida también. Así es que dile al de al lado, Dios quiere orar contigo hoy. Dios quiere hablarte, estate pendiente. Y vamos a ver 4 puntos, algunos bien breves, sobre esto. El primero de estos 4 puntos es que la palabra de Dios despierta el corazón del pueblo. Si me acompañan, vamos a leer desde en Nehemías 8, empezando desde el versículo 1. Se los voy a leer y voy a hacer algunas pausas ahí de repente para subrayar algunos temas, pero dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre
en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y esto me llama la atención porque quiere decir que fueron cerca de 6 horas que estuvieron leyendo la palabra. Yo les decía en la mañana, ustedes ya están queriendo que yo me calle porque se va a acabar el zacahuil o porque no sé qué. Pero aquí estuvieron como 6 horas leyendo la palabra. 6 horas leyendo la palabra. Y dice aquí que estaban en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Oye, contesten ese teléfono. ¿Ya quedó? Bueno, dice, díganle que se venga, que está bueno aquí. Contéstele, díganle que aquí está bueno, vénganse. Y bueno, dice que, ya me perdí en cuál iba, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, los oídos de todos estaban fijos en la palabra de Dios. Allí estaban, no estaban distrayéndose en otra cosa, no estaban en el celular, no estaban mandándose mensajitos, estaban en la palabra de Dios. Todos estaban atentos a eso. Eso era lo más importante, eso era donde tenían puestos sus ojos. Y este capítulo empieza entonces con una imagen de unidad, porque nos dice que se habían reunido como un solo hombre. ¿Cómo será esto? Como un solo hombre estaban unidos ahí. No estaban pidiendo pan, no estaban pidiendo protección, no estaban pidiendo milagros. No, ¿qué es lo que pedían? Traigan la palabra. Eso es lo que pedían. Traigan la palabra, queremos oír la palabra, tráiganlo. Y tráiganos ese libro de la ley. Ahora puedes imaginar esta escena, todos desde temprano en la mañana hasta mediodía, durante horas en la lectura de la palabra. En la lectura de la palabra. Si hiciéramos una encuesta de cuánto es el mayor tiempo continuo que tú has leído la palabra de Dios, o yo, o cualquiera de los de aquí, ¿cuánto será? O sea, ¿cuánto leemos? ¿Cuánto habremos aguantado leer? Sin que te duermas, sin que te distraigas, sin que cambies de cosa, que estés enfocado en la palabra, en la palabra, en la palabra. ¿Alcanzaremos más de 1 hora, 2 horas, o nada más 5 minutos, 2 horas? Órale. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto? Si vemos así, si hiciéramos una encuesta, a lo mejor no. México es un país que culturalmente estamos reprobados en lectura. O sea, creo que no se lee en promedio ni un libro al año. Ni un libro al año. O sea, estamos mal, tenemos que cambiar ese tipo de disciplinas, tenemos que acostumbrarnos a leer, disciplinarnos a hacer esto. Pero imagínate esta escena, todos reunidos como un solo hombre desde temprano desde la mañana hasta mediodía, durante horas, atentos en la palabra. Y dice que se pusieron de pie y alzaron las manos y adoraron a Dios. Y esta era una gran reverencia. Cuando se estaba leyendo la palabra empezaron todos a alabar y a adorar. En Nehemías 8 versículo 6 nos dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. O sea, se pusieron de pie y adoraron y se inclinaron y exaltaban al Señor. Y esta era la reverencia que había, este es el ambiente que estaba en ese momento. Y la lectura no era forzada, no era que te están obligando, que tienes que leer 2 capítulos por día, o tienes que leer 1 capítulo, o tienes que leer 10 minutos mínimo. No, la gente lo quería hacer. Ellos tenían hambre de hacerlo. El pueblo tenía hambre espiritual. Querían conocer lo que Dios decía. Dice: a mí me importa saber qué dice Él. Quiero saber qué dice Dios. Quiero conocer su voz. Quiero saber cuál es el mensaje que Él tiene para mí en este día. Y es que eso nos habla de un pueblo que estaba despierto, que tenía interés en las cosas de Dios. No era un pueblo religioso, no era un pueblo de tradiciones, no, quería tener esta relación con Dios, quería escuchar su voz,
quería conocerlo. Y como sucedió esto también en los días de Josías, este rey Josías, dice que encontraron de pronto el libro de la ley y se lo leyeron al rey, y el rey fue tal su impacto que empezó a rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque él reconoció que estaban lejos del camino de Dios, del camino correcto. Cuando de pronto al rey Josías le empiezan a leer el libro y empieza a descubrir cosas que estaban en el libro de la ley, en la palabra de Dios, no se aguantó y empezó a romperse las ropas. Dejen ahí en Nehemías 8, pero acompáñenme aquí en 2 de Reyes 22, versículo 10. Para los que apuntan voy a leer hasta del 10 al 13. 2 de Reyes 22, 10 al 13. Dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ellos habían abandonado a Jehová, ellos se habían alejado, pero no solo ellos, sus padres, desde sus padres se habían olvidado de Dios. Y cuando de pronto le leen el libro de la ley y empieza a descubrir lo que decía este Dios, él empezó a tener hasta temor y empezó a rasgarse los vestidos. ¡Ay de mí! ¿Por qué nos hemos apartado de Dios y hemos ido en pos de dioses ajenos? Porque sus padres eso habían hecho y ellos seguían con la costumbre de sus padres. Habían levantado lugares altos, habían levantado imágenes a otros dioses, tenían otros dioses. Habían adoptado dioses ajenos de otros pueblos y el Dios verdadero lo habían abandonado. Y entonces cuando empiezan a leer el libro de la ley, hubo esta tal convicción que él se rasgó las vestiduras y dijo: yo quiero saber más de ese Dios. Y esa es mi intención hoy, que cada uno de nosotros, al estar leyendo esta palabra que es poderosísima, caiga en buena tierra en tu corazón y cause un efecto. Y digas: ay de mí, ay de mí, tengo que hacer algo, tengo que modificar mi estilo de vida. Ahora, yo te pregunto, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Tendrá lugar? ¿Tendrá cabida esto en tu vida? ¿Habrá alguien que diga: sí, yo me intereso, yo quiero tener un espacio especial para Dios, yo quiero tener la palabra de Dios en mi corazón, yo quiero guardarla en mi mente, yo quiero ser hacedor de la palabra? Y ahora te pregunto, ¿estás esperando que te hable Dios, pero no hables este libro? Pues, ¿cómo quieres que te hable? Si tú le dices a alguien: oye, necesito que me hables por teléfono a las 5 de la tarde para que me des ese mensaje que estoy esperando, ¿me hablas a las 5? Ok, sí, pero dejas el teléfono apagado. No funciona, obviamente, o sea, es obvio. Bueno, es lo mismo si tú quieres que te hable Dios y no abres el libro y no vas a estudiarlo y no vas a leer lo que Él te está diciendo. Yo sé que Dios te puede hablar por sueños, te puede hablar por diferentes formas, te puede hablar por visiones, pero pueden darte una profecía a alguien también, pero siempre tienes que filtrarlo con la palabra de Dios, porque el profeta se puede equivocar, porque el sueño puede haberte afectado los 20 tacos que te aventaste ayer, o las costillitas, o qué fue, algo que me platicaron que hubo unas costillitas ahí que no me tocó. ¿Qué tanto abres el libro? Necesitas abrirlo para que Dios te hable, porque esta es la parte favorita de Dios. O sea, la forma favorita de Dios de hablarnos es a través de su palabra. Aunque puede hablar a través de un burro, a través de un pastor, puede hablarte de diferente forma, pero Dios nos habla a través. Siempre tenemos que filtrar todo mensaje con la palabra de Dios. Y si Dios te trajo una profecía y alguien viene y te da una palabra, ok, puedes decir gracias y decirle: Señor, ¿me puedes confirmar esa palabra con tu palabra? Porque si no va en línea con la palabra, deséchalo, no es por ahí.
Si van y te dicen algo que va en contra de la palabra, aunque sea el profeta más ungido, deséchalo. Dice que no menospreciemos las profecías, que lo escudriñemos todo, y tenemos que desechar lo malo y retener lo bueno nada más. Bueno, pero si no abras la palabra de Dios, ¿cómo quieres que Dios te hable? El avivamiento comienza cuando decidimos buscar a Dios, no solo con emociones, sino con entendimiento. El Salmo 42, versículo 1 y 2 me dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta es un agua limpia. Y como el venado está sediento, está bramando, está clamando por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía. Y dice el versículo 2: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Tienes sed del Dios vivo? ¿Tendremos sed? ¿Tendremos sed? Dios es el único que puede saciar esa sed. Y en este salmo encontramos el clamor del corazón de un hombre que quiere más de Dios, más que cualquier cosa. Punto número 2: la palabra de Dios trae convicción y transformación. En Nehemías 8:8, si continuamos leyendo, dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y esa es la manera en la que debemos de predicar. Cuando tú vas a compartirle a alguien, ¿qué es lo que le compartes? No, hombre, tengo una iglesia que hacen campos de verano. No, fíjate que ahí te invito a mi iglesia, tienen aire acondicionado, tienen sillas verdes. Son verdes, ¿verdad? ¿Sí son verdes? Me metí en problemas porque ¿verdes con qué? ¿Con café? Ni combina eso. ¿Sí combina verde con café? Soy daltónico, por eso digo, no sé. Te invito a ver las sillas verdes, están cómodas. No, hombre, ahí de repente hacen fiestas. Cuando se juntan las mujeres, tomamos café con pastel y pan. Bueno, ¿qué es lo que, así es como predicas? ¿Cómo debes de predicar? Debes de leer la palabra, porque esta es la que tiene poder. Debes de leer la palabra y luego explicar la palabra. Y eso es lo que estaban haciendo ahí. Leían la palabra y luego lo explicaban, porque dice: y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjate que aquí dice que la semilla es la palabra de Dios, y cuando la palabra cae en tu corazón y haya buena tierra, y empiezas a explicarle la palabra, la parábola es como la oveja perdida que se fue, es como una mujer que perdió unas monedas, y empiezas a explicar tú la palabra y le pones sentido a la palabra. Eso es lo que debemos de predicar, la palabra de Dios, no una iglesia. La iglesia te ayuda para aprender la palabra, pero lo que salva es Cristo, y aquí te explica la palabra sobre eso. La iglesia no salva. La iglesia te puede ayudar a tener una relación con Dios, y es bueno, vamos a asistir, es parte, debemos de congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero eso es lo que dice la palabra. Tenemos que hablar de la palabra, tenemos que ser cristocéntricos, tenemos que ser bíblicos, no dar filosofías, porque luego le empezamos a mezclar tantas cosas y al rato salimos el horóscopo cristiano, no sé, o sea, cosas, locuras que no, pues no, eso no viene en la Biblia. O sea, ¿de dónde sacas eso? Tenemos que ser bíblicos, filtrar todo con la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios y de la ley. La gente lloraba porque ellos reconocieron lo profundo que se habían hundido en el pecado, y cuando les estaban leyendo la palabra, se compugieron, llegó algo a afectarles, a pegarles tan duro. Fueron confrontados con la palabra y les empezó a doler. Hay pecado en nosotros, hemos pecado contra un Dios que es amoroso. ¿Cómo le estamos fallando nosotros a este Dios? Y fue que al oír las palabras del libro de la ley,
se les despertó esta realidad, como cuando el hijo pródigo se fue de casa y tocó fondo y dijo, oye, voy a regresar a la casa de mi papá. Bueno, eso fue lo que les pasó a ellos. Dice, ¿por qué me fui? ¿Por qué me alejé? Sin embargo, ellos lloraban, pero lloraban por este arrepentimiento genuino que había ellos, por su pecado. Reconocían su pecado, reconocían que habían fallado, reconocían que se habían alejado de Dios. No solo ellos, desde sus padres, generaciones habían dejado al Dios vivo y verdadero. Pero ahora, ¿qué pasa cuando empiezas con este dolor, con este profundo carga de este pecado? Ellos lloraban por ese pecado que había en ellos, pero no se quedan ahí, porque luego viene el gozo, porque el gozo es lo que viene después de que sabes que te perdonó del pecado que tenías. Y los levitas explicaban el sentido de lo leído para que el pueblo pudiera entender. ¿Cuál fue el resultado? Pues que comenzaron a llorar. Al oír la palabra y entenderla, sintieron su alejamiento de Dios. No lloraban por culpa, sino por convicción. Y cuando la palabra les era enseñada con claridad, y cuando hay un corazón dispuesto, viene el Espíritu Santo que te convence de pecado, te guía al arrepentimiento, pero no te quedas ahí, porque empieza a enmendar tu corazón y empiezas a convertirte y empiezas a transformarte y empiezas a entender la realidad. En Hechos capítulo 2, Pedro está predicando el Evangelio y dice que la gente se compungieron en su corazón y llegó el momento que dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos perdidos. Porque vino tal convicción, vino a pegarles. ¿Qué haremos? Decía ahí en Hechos capítulo 2. Porque la palabra tiene poder para confrontar, pero también tiene poder para transformar. Y entonces eso es cuando, si seguimos pegados, viene el Espíritu Santo y hace su obra. Y si sigues estudiando, escudriñando la palabra de Dios, lo que dice aquí, ves que Él es un Dios perdonador, que Él es un Dios misericordioso, que es lento para la ira, pronto en misericordia. Ver cómo hay una forma para que Él borre nuestros pecados, y es a través de Jesucristo. Porque Cristo fue a la cruz para pagar tus culpas y las mías. Y cuando empiezas a entender todo eso, todo ese dolor que tenías, todo ese lloro, se convierte entonces en gozo, porque dices, sí tengo una solución. Gracias, Señor, porque veo que tú tienes un plan por sobre todo. ¿Has sentido alguna vez que Dios te habla con la Biblia? ¿Quién ha sentido? Si hemos sentido que Dios, que dices, esto es para mí. O sea, Dios me está hablando, Dios está comunicando conmigo, y en esa situación que estoy enfrentando, aquí lo estoy viendo claramente, y cobra vida, porque la palabra es una palabra viva. Y empiezas tú a entender y a digerir lo que Dios te está hablando. O hay ocasiones en que tú leíste algo hoy, pero dentro de una semana o un tiempo después te das cuenta que Dios te había estado preparando para eso nuevo que estás enfrentando. Y dices, Señor, gracias, porque yo ya sabía que esto venía, porque tú ya me lo habías dicho. Pero eso me da confianza en saber que tú conoces todas las cosas, que tú estás por sobre todo. Y no es casualidad cuando sucede eso, porque es que el Espíritu Santo está obrando, está tratando contigo. Así es que no rechaces esa convicción, abrázala, porque ese es el inicio al cambio. Punto número 3, la palabra de Dios produce gozo y fortaleza. Si luego leemos en el versículo 10, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. En otras palabras está diciéndole, regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y dices que el Señor les ha perdonado, por tanto no hay necesidad para sentir pena. O sea, ya el Señor ya te hizo ver tu pecado, te arrepientes, pero ahora quiere transformarte, quiere convertirte, quiere restaurar tu vida. Él perdona vidas, Él es lento para la ira, pronto en misericordia. Y luego dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Podemos leer eso? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si quieres tener fuerza de verdad, no es yendo al gimnasio, es llénate del Señor, y que el gozo del Señor venga a fortalecerte, a que
diga, sí, aunque estoy enfrentando esta prueba, yo sé que mi Señor es más fuerte que eso y está conmigo y es mi Padre y Él me ama y Él me defiende y Él me protege y Él me ayuda y es mi consejero y Él está de mi lado. No estoy solo. Y entonces esto te da gozo y te da seguridad, te da libertad. Y luego dice en el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Después de que el pueblo lloró, Nehemías, Esdras y los levitas dijeron entonces algo inesperado. No estén tristes, dijeron, no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Eso es lo que los hace fuertes. Y tiene que haber un equilibrio aquí, porque la palabra no solo nos confronta, la palabra nos consuela. Entonces, ok, está bien pasar por la confrontación, tienes un encontronazo con el Señor Jesús, pero luego Él viene y viene a consolarte, viene a restaurarte, viene a perdonarte, viene a limpiarte, viene a sanarte. Él es el médico de médicos y Dios no quiere que te quedes en el dolor del arrepentimiento, sino que pases a la alegría del perdón. Y ese día fue declarado santo y los animaron a comer, a compartir con otros. Vayan y compartan con los que no tienen nada preparado. Ustedes llévenle, compartan. Y fue un día de fiesta. Váyanse a celebrar. ¿Por qué? Porque habían entendido la palabra de Dios. Eso era el gozo. Eso era la fiesta, era porque leímos la palabra, la encontramos y primero nos hizo llorar, pero ahora nos trae gozo. Es día de fiesta. Y viene entonces la comprensión de la palabra les trajo gozo. Cuando ¿se acuerdan estos caminantes que iban a Emaús después de la crucifixión del Señor Jesucristo? Y entonces se les aparece Jesús, ya resucitado, se les aparece a ellos y empieza a platicar, pero ellos no entendían que era Jesús. Y les empezó a abrir las escrituras y les empezó a hablar pues de Moisés, de tanta cosa les empezó a hablar ahí y tenía sentido la escritura, lo que les estaba diciendo. Dice que cuando llegaron, ellos ya después entendieron que era Jesús, pero dijeron, ¿verdad que nuestros corazones enardecían mientras Él nos hablaba la palabra? Esto tiene que pasar con nosotros, que cuando tú estás abriendo la palabra, tu corazón, ay, quiero más, necesito más. Es una emoción, es un día de fiesta, porque el Señor me está hablando, porque estoy entendiendo su voz. ¿No te emocionas cuando oyes a un bebé hablar por primera vez que empieza a decir mamá o papá? Hoy habla bastante. Mamá, es todo lo que dijo. Papá. Y empieza a hablar, ¿no? Y va creciendo y empieza a desarrollar su vocabulario. Ay, te emocionas con lo que está oyendo. Bueno, ¿qué tal si en vez de oír al bebé tú estás oyendo al Padre Celestial y estás oyendo su voz y dices, sí le entiendo, sí estoy escuchando lo que Él me está diciendo, estoy captando lo que Él me quiere decir? Qué emoción, ¿no? Eso sí es como para hacer fiesta. En Jeremías 15, versículo 16 nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Pero empieza diciendo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fue mi alimento, fue lo que me sostuvo tu palabra. Estaba pasando pruebas, pero yo comí de esa palabra y eso fue lo que me hizo fuerte y eso fue lo que me levantó. Fue mi gozo, fue mi alegría para mi corazón. Y el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de que nuestra relación con Dios. Y tú te relacionas con Dios a través de la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra. Este es el pensamiento de Dios. ¿Quieres saber cómo se comporta Jesús en una situación? Lee la palabra. ¿Conoces a Jesús? Conoces al Padre. Necesitamos la palabra. Olvídate de las circunstancias. Las circunstancias se van a tener finalmente que alinear a la palabra de Dios. Y aunque estén duras las pruebas y estés pasando momentos difíciles, mientras tú sepas que tu Dios está en control y está por sobre todo, tú vas a estar tranquilo, vas a estar en paz, vas a estar en gozo, vas a estar confiado sabiendo mi Dios puede más que este problema. Mi Dios es mucho mayor que cualquier situación, que cualquier enemigo que venga en mi contra.
Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por tanto yo soy sano, porque la palabra de Dios lo dice. Y podemos confesar y creer, citar la palabra y ser más que vencedores. Y siguen las pruebas, claro, pero mi Dios es mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y puedo enfrentar cualquier situación, y puedo estar tranquilo, y puedo estar con gozo, porque me he estado alimentando de la palabra de Dios. ¿Estás débil? Busca la palabra del Señor. Yo les confesé en la mañana, les platiqué algo. Hace unos días yo tenía que preparar varios mensajes, y llegó un momento que me sentí seco y que decía, ay, ya no sé qué puedo hacer, qué puedo compartir, y como que no fluía. En otro tiempo como que fluía muy fácil, pero ahora estaba batallando. ¿Qué será, Señor? O sea, yo empecé a analizar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Y saben cuál era el problema? Que me había alejado de la palabra de Dios. Ya no estaba leyendo como estaba leyendo antes. Claro, pues no te alimentas, te debilitas. Esto es obvio. Y eso me empezó a pasar, y me empecé a secar, y de ahí surgió este mensaje. Dije, a ver, Señor, háblame. Y me llevó ahí a Nehemías 8. Cuando descubrieron la palabra, dije, ya entendí lo que me estás diciendo, Señor. Tengo que echarme un clavado en la palabra, y esto va a aumentar mi gozo, y voy a empezar a descubrir, y viene la revelación, y vengo a verte, vengo a escuchar ahora otra vez tu voz, que había dejado de escucharla. Y a lo mejor sí me estaba hablando Dios, pero yo me estaba distrayendo con otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te sientes débil? Busca la palabra. A ver, presúmame en su Biblia. Bueno, tienen mucho alimento aquí. Tenemos mucho para comer. Algunos a lo mejor le hicieron así su Biblia hasta aquí. Cómprese una Biblia de papel. Hay unas económicas y vale la pena. Es una buena inversión tener una Biblia. Siempre traemos celulares de gama alta a veces y muy caros, y traemos una Biblia económica. No, pues inviértele más en esto. Con este te conectas con tu compadre, con el tuercas y el bolas y el piojo pero con el Dios Altísimo, con Jehová de los ejércitos. ¿Qué quieres, el consejo del compadre o el consejo del Padre Celestial? Invierte en una buena Biblia de estudio. Es bueno, ten una disciplina, una Biblia que subrayes, que tú estés bien familiarizado con ella, y que sepas que en la esquinita derecha de arriba, ahí está donde subrayaste esa promesa cuando Dios te habló. Haz sus anotaciones, busca al Señor, pégate a la palabra. Y número 4 y último, la palabra del Señor nos impulsa a obedecer. Si vamos a Nehemías 8, versículo 13 en adelante, vean lo que sucedió en esta historia. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo. Fíjense, ¿quién se reunió? Las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Es decir, solamente los líderes se reunieron en ese día. Solamente los líderes se reunieron en ese día. Los cabezas de la familia, los levitas, los sacerdotes, esos son los que se reunieron. Fueron con Esdras el escriba para entender las palabras de la ley y para estudiar más de la palabra de Dios. Cuando tú tienes un sacerdocio, los que somos hombres, que somos sacerdotes del hogar, tenemos una responsabilidad en casa. Tenemos hijos, tenemos un matrimonio, tenemos mayor responsabilidad. Si tú das una clase aquí con los niños, con los adultos, tienes un discipulado. Si estás en el ministerio de alabanza, en cualquier ministerio tienes una responsabilidad. A los servidores se les invitó a venir a un discipulado porque tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar pegados a la palabra, porque si no damos, si no recibimos, ¿qué vamos a dar? Nos secamos, como me estaba pasando, que yo les digo que yo me empecé a sentir seco. Dije, ¿qué me está pasando?
Ya sentía que no estaba fluyendo. No, tengo que buscar la palabra del Señor, tengo que estar pegado. Y aquí dice que al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito, cuando fueron, que se juntaron ellos, los que eran responsables, los que tenían su área de influencia, como tú la tienes seguramente, hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Está hablando de la fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Encontraron, al estar estudiando, dijeron: oye, ¿qué es eso? A ver, explícame. Y empezaron a ver, la fiesta de los tabernáculos. Y luego dice: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Durante esta fiesta de los tabernáculos, les explico un poquito de qué se trata. Esta fiesta duraba 7 días. Durante esta fiesta el pueblo vivía en chozas que habían formado con ramas. Dijeron: váyanse por ramas, hagan estas chozas y van a vivir ahí durante la fiesta por 7 días. O sea, se armaban un campamento. Ahora, esta práctica, ¿por qué se hacía? Porque esta práctica fue instituida como un recordatorio de que los habían rescatado de Egipto. Habían estado el pueblo en esclavitud en Egipto, pero cuando Dios los saca de ahí, se los lleva por un camino por el desierto, y anduvieron 40 años en ese camino. ¿Dónde vivían? Pues tenían sus tiendas de campaña, vamos a decir, eran tiendas portátiles que hacían con ramas. Ya ahorita ya estaban en su ciudad, ya tenían sus construcciones de material sólidas, fijas. Pero esta fiesta era para que no se olvidaran de dónde los habían sacado, para que se acordaran que en un tiempo estuvieron en esclavitud y que de ahí Dios con mano poderosa los sacó, luego los llevó por el desierto y ahí los estuvo sustentando porque les daba el maná diario y les proveyó agua y luego les dio carne también cuando se empezaron a quejar, porque Dios es poderoso, es soberano y está contigo. Pero es para que no te olvides, porque cuando Dios te saca de lugares así y empiezas a lugares cómodos, se te empieza a olvidar y se te sube y dejas de depender de entonces de Dios. Pero esta fiesta entonces era por 7 días, había incomodidades. Dices: oye, estoy más cómodo en mi casa, en el colchón, con el aire acondicionado. No, tienes que irte a la tienda de campaña, para que no se te olvide que durante mucho tiempo yo los estuve sosteniendo milagrosamente. Yo los sustenté, y esta era una fiesta que hacían así, era un recordatorio. Dios les dio protección, Dios les dio dirección, y Dios seguía protegiéndolos y guiándolos siempre y cuando no se apartaran de Él. Entonces, por eso era un estatuto perpetuo. Tenían que seguir con esta fiesta de los tabernáculos para no olvidarse de dónde los sacó Dios. ¿De dónde te sacó Dios a ti? ¿Cómo estabas antes de encontrarte con Cristo? Por eso cuando da uno el testimonio, platica: antes de Cristo, cuando tuve mi encuentro con Cristo, y cómo estoy ahora que camino con Cristo. ¿Cómo era mi situación? A lo mejor estabas en depresión, tal vez estabas en drogas, tal vez estabas en dolor, te sentías rechazado, no sé. Pero ahora que ya tienes a Cristo, tu vida es diferente, debe ser así. Y si no es diferente, es porque no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que es el que cambia vidas, es el que restaura. No te olvides de dónde te sacó Dios. Podemos dar testimonio de que Dios ha hecho cosas en nuestra vida, ¿sí? Si vemos atrás, decimos: ay,
de la que me libré. Si yo hubiera seguido en el camino que iba, a lo mejor ya ni viviría. Posiblemente. O sea, ¿cómo estaría? ¿En qué situación estaría si hubiera seguido por ese rumbo? Si no hubiera tenido mi encuentro con el Señor Jesús. Entonces, resulta útil recordar dónde estábamos. ¿Por qué? Pues sabemos nuestros orígenes, cómo eran. Porque nuestros comienzos nos ayudan entonces a apreciar dónde estamos hoy. Cuando yo veo para atrás, dices, gracias Señor que ahora tengo familia, no estoy solo, no sé, tantas cosas que puedas tú agradecer a Dios. Estaba batallando, yo tengo provisión, veo que hasta aquí me has ayudado, a lo mejor todavía traes deudas, pero Señor, ya llegué hasta aquí. Y hasta aquí me has ayudado, Señor, yo puedo dar testimonio y puedo seguir adelante. Veo tu protección, veo cómo tú suples, has suplido nuestras necesidades, nos has ayudado, nos has guardado, nos has defendido, has abierto puertas cuando no había por dónde caminar, tú abriste camino. Nehemías 8:18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Fíjense que esta fiesta que hicieron, estaban sacrificándose su comodidad porque estaban en tiendas. Durante estos 7 días de la fiesta, ¿cómo celebraron la fiesta? Tráete un zacahuil, tráete algunas espirituosas o no sé, o sea, cada quien festeja como quiere. Ellos festejaron la fiesta cada día leyendo la palabra. Esto es lo que hacían, esa era la fiesta. Vamos a leer la palabra, vamos a leer la palabra. Y estando en esa choza, en ese momento, en esa semana, vamos a estar recordando de dónde nos sacó el Señor y vamos a irnos a clavar a la palabra. Y así es el ayuno también, ¿no? El ayuno, tú te sacrificas de cosas para buscar la palabra del Señor y dices, no voy a prender la tele en esta semana, o no sé, ¿qué vas a hacer? Me voy a limitar al teléfono, nada más va a ser para lo del negocio, pero voy a cerrar mis redes. No sé, cada quien podrá tomar decisiones y dices, yo me voy a sacrificar porque me he estado olvidando de Dios y yo quiero conectarme con Él. ¿Qué tienes que hacer? Y luego encontramos la segunda parte aquí del capítulo 8, que vemos algo importante, que los líderes, ¿se acuerdan que los jefes de familia, los levitas, los sacerdotes fueron los que fueron a buscar la palabra de Dios? Tú como líder tienes un área de influencia y hay gente que depende de ti. Tú tienes que buscar, que ir a escudriñar el libro y encontraron instrucción de Dios, que encontraron que a través de Moisés Dios les había dicho, tienen que hacer esta fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo tenía que armar las chozas. ¿Qué hizo el pueblo cuando descubrió esto? Obedeció. Porque cuando tú estás pegado a la palabra, esto te lleva luego a la obediencia, te lleva a actuar, te lleva a hacer cambios. Salieron, recogieron las ramas, hicieron los tabernáculos y se quedaron ahí. Y dice la Biblia que desde los días de Josué no lo habían hecho, se habían olvidado de esto, no habían celebrado una fiesta así. Entonces hubo mucho regocijo y se gozaron por lo que habían descubierto. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y dice la Biblia, nos muestra aquí la palabra, que cuando tú entiendes la palabra y la recibes con fe, eso te lleva a actuar y te lleva a la obediencia. Y no es una obediencia por obligación, sino es una obediencia por convicción. Y resalto aquí algo. Hace unos días estaba platicando con pastores de otras iglesias, pastores amigos aquí de Valles, y yo les decía esto: somos responsables de ovejas como pastores, pero yo prefiero personas, y les dije así, prefiero 3 personas que tengan convicción y que quieran hacer las cosas, a tener 10 o 20 que hagan las cosas porque yo les obligue a hacerlas. Como autoridad de la iglesia, que yo imponga cosas, no es mi estilo, no me gusta. Y esto lo hablaba
por la oración esta de los lunes, porque hay pastores que no van. Y ahorita yo estoy presidiendo la alianza de pastores y le digo, no es mi estilo obligarlos a ir. En otra ocasión se les ha dicho, el que no vaya a orar ahí no va a participar en el día estatal de oración, no se le va a dar micrófono. Y a mí se me hace muy rudo eso, no es mi estilo. Yo prefiero que vengan los que quieran estar aquí a que vengan los que yo esté obligando a venir. O sea, ¿quién soy yo para obligar a alguien? No, yo prefiero 3 personas que tengan la convicción a 10, 20 que estén por temor, por imposición. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás pegado a la palabra? Llega un momento que tú estás convencido y tú empiezas a hacer las cosas. He conocido gente que dice, ay, voy a ir a la iglesia, pero ahí me van a decir que ya no tome. No, nadie te va a decir nada. Bueno, de aquí de la raza, no, que te lo diga Dios. Ah, es que me van a decir que ya haga esto o que no haga esto. Pues síguele si quieres, pero que sea Dios el que te empiece a revelar y te empiece a convencer. Y así es como sucede realmente. Cuando la palabra se entiende y se recibe con fe, esto nos lleva a la obediencia. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a quién, dice, a un hombre que es prudente y que edificó su casa sobre la roca. Y luego vienen vientos y se mantiene firme porque estaba sobre la roca edificado. Pero es alguien que oye la palabra y la hace. No solamente es oidor de la palabra, sino es hacedor de la palabra. ¿Qué te está pidiendo Dios que obedezcas? Porque la palabra no es solo para informarnos, sino para transformarnos. Y entonces habrá algo que Dios te ha dicho tal vez ya y que a lo mejor estás batallando, pero tienes que dar pasos y decir, ok, voy a dejar esa relación, voy a no hacer ese negocio, no sé qué tengas que hacer, qué te diga Dios. Pero un corazón avivado es un corazón que cree y obedece la palabra, que escucha. ¿Quieres escuchar a Dios? Yo quiero escuchar a Dios, yo quiero conocerlo más. ¿Qué podemos concluir? Y voy a invitar a los músicos que se preparen, por favor, el resto. Hubo un avivamiento por la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando ellos descubrieron la palabra y empezaron a pegarse a la palabra. Se empezaron a avivar, empezó a haber un despertar. Ok, el pueblo ya había reconstruido los muros, pero el verdadero avivamiento vino cuando estuvieron en contacto con la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y eso vino entonces a reconstruir los corazones. Empezó a haber una reconstrucción interna. Ya no solo los muros, lo externo, la protección, sí, está bien eso, pero ahora había algo en el corazón, había algo interno. La palabra despertó, confrontó y guió al pueblo y los llevó a una vida de obediencia y de celebración. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Y posiblemente te sientas que algo está roto dentro de ti, o dices, estoy viviendo en un sequedal. Sí, estoy seco, ya no he estado escuchando como antes, ya hay una sequía espiritual, estoy seco espiritualmente. Pues ¿sabes cómo empieza la restauración? Con la palabra. ¿Quieres ser restaurado? Ponte de pie conmigo. Yo soy el primero. Necesito estar pegado a la palabra. Necesitamos la palabra. La clave está aquí. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra. Esto es lo que viene y nos transforma. Es agua limpia que lava tu ser. Es agua pura. Esto es la leche espiritual no adulterada. Tú y yo necesitamos leche espiritual no adulterada, la pura palabra del Señor. No necesitamos añadirle nada. En algunas religiones usan la palabra, pero le añaden cosas, la corrompen. Tradiciones de hombres, ideas de hombres, sueños de hombres.
que sea la pura palabra. No necesitamos más. No se necesita más. Queremos ser transformados. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. ¿Quieres ver un avivamiento en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿Quién quiere un avivamiento? Abre la palabra. Abre la palabra. Eso es lo que necesitamos. Se trata de la palabra. Y la alegría, que la alegría del Señor sea tu fortaleza, que el gozo venga cuando entiendes su palabra, y entonces habrá fiesta cuando decidas obedecerla. En el Salmo 63, si me lo ponen por favor aquí, es un salmo del rey David, y este salmo lo escribió, dice ahí, cuando estaba en el desierto de Judá. Y muchas veces tú y yo estamos en desiertos y estamos batallando y te estás deshidratando. Bueno, ¿qué es lo que escribió David estando en el desierto? Y dijo, lo podemos leer juntos: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tienes hambre, tienes sed de Dios. Habacuc 3, versículo 2. La primera parte dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra con tu palabra. Yo oí tu palabra y temí. Y a lo mejor cuando estás leyendo la palabra empiezas a llorar, tal vez porque dices: Señor, perdóname porque he fallado. O lloras de emoción también: Señor, gracias porque a pesar de lo que soy, tú has tenido misericordia de mí y me has abrazado y me has perdonado. Gracias, Señor. El centurión va y busca a Jesús porque le dice: Señor Jesús, mi siervo está malo, ¿puedes ir a sanarlo? Y Jesús dice: sí, yo voy y lo sanaré. Pero yendo en el camino le dice: Señor, pero ni siquiera soy digno de que estés en mi casa, bajo mi techo. Pero él entendía algo, dijo: yo tengo gente bajo mi autoridad, y le digo a este: haz esto, y lo hace. Ve y va. Tu autoridad es mayor, tu palabra tiene autoridad. Y dijo: tan solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y Jesús lo sanó, y en esa misma hora sanó. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. La palabra es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos oír la voz de Dios. Y yo ponía este ejemplo: cuando un bebé o un niño escucha la voz de su papá, le da seguridad, le da dirección. O sea, ¿qué escucha un hijo de su papá? Puede ser dirección, puede ser corrección, que es por tu bien, obviamente. Puede ser guianza. Pero cuando un bebé puede estar así con los ojos cerrados y mientras está escuchando la voz de papá, le da seguridad y puede estar tranquilo porque estaba escuchando: sé que mi papá está aquí, el que me protege está aquí, el que me cuida está aquí, nada me va a faltar. Siente paz, siente identidad, siente aliento, te viene y te anima. Ahora, si eso lo siente un bebé con su papá, ¿qué sientes tú cuando escuchas la voz de Dios? Imagínense cuando Jesús escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Wow. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, no podemos seguir siendo iguales. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieren? Miren, Jesús es el Verbo hecho carne, es la palabra encarnada. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir la palabra? Porque hubo quien no le recibió. De hecho dice Juan, en Juan 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibes hoy a Jesús? ¿Recibes la palabra? ¿Recibes el Verbo? Cierra tus ojos. A lo mejor alguien nunca lo ha hecho,
Tal vez tú ya lo hiciste, pero vamos a renovar votos. Te invito, si te es posible, levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo. Tú eres el Verbo hecho carne. Sé que hay quien no te ha recibido, pero yo sí decido recibirte. Sé mi Rey, mi Señor. Avívame, despiértame, pon hambre en mí de tu palabra, y te pido que me alimentes, me sustentes, que me ayudes a estar atento a tu voz, que pueda hoy crecer, avanzar, despertar, ser diferente, transformado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.